Buenas tardes, dice. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, dicen. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Dice, Dime, ¿sería tan amable de darnos los promedios, por favor? estoy todavía esperando que me lleguen cierto tipo de reportes, entonces no tengo todas las calificaciones hasta el momento. El día viernes les entrego. Ya, Lice, muchas gracias. Listo. Buenas tardes, dicen. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ingeniero. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, dicen. Hola, muy buenas tardes. Bien, chicos, vamos a arrancar el, el trabajo que tenemos que realizar. Sí. Para esto les pido que abran su procesador de texto, quienes estén trabajando en computador.
Perdón. ¿Estamos visualizando pantalla? Sí, Licen. Sí. Ya. Bien. Entonces, vamos a trabajar en estos momentos en la parte de Microsoft Word. Vamos a trabajar en torno a lo que son tablas, gráficos y ¿cómo se llama? Imágenes. Sí. ¿Quién me puede definir qué es una tabla? A ver, creo que una tabla es la parte donde nosotros podemos dividir secciones que nos informen tal vez alguna cantidad o nos informe ciertos productos. En este caso podríamos hacer una tabla cuantitativa de las notas de los alumnos, eso sería una tabla. O también de, digamos, estamos en un almacén de productos alimenticios, tenemos una tabla en donde se encontrarán todos los productos que están disponibles. Dicen también una ¿Y tabla qué puedo decir yo? es una fila y columnas, en algunas ocasiones está estructurado más complejos. Puede ser en comunicación, investigación o análisis de datos. Ya. A ver, ¿alguien más quería dar su aporte en relación a una tabla? Licen, Puede ser como una forma en la que nosotros podemos representar cierta información un poquito más detallada y más ordenada. Ya. A ver, ¿alguien más? yo Licen, pero no me dejan hablar. A ver, pero creo que ya estás con la palabra. Ya, Licen. A ver, una tabla también es una cuadrícula, o sea, que sirve para presentar información organizada, también es para mejorar el diseño de los documentos, también, o sea, porque nos facilita la distribución de los textos y gráficos, o sea, que contienen una cuadrícula. Y esta tabla está compuesta por filas, columnas y salas. Ya. Listo. Cuando nosotros hablamos de tabla, primero debemos ir considerando cierto tipo de definiciones adicionales. Una de ellas tiene que ver con lo que es un dato. ¿Sí? ¿Por qué motivo hablar acerca de datos? Porque los datos son aquellos que se van a colocar o van a estar especificados dentro de una tabla. Cuando yo hablo de datos, hablo de porciones de caracteres que no van a ser muy complejas, es decir, no vamos a estar involucrados en frases, no vamos a estar involucrados en cantidad de palabras en muchos de los casos, sino cosas muy concretas, cosas muy, muy definidas en estos espacios. Cuando hablamos de datos, ya de manera un poco más técnica, vamos a hablar del conjunto de símbolos ordenados y organizados para que nos representan algo que va a ser muy abstracto, algo que puede ser muy abierto. Cuando nosotros hablamos de datos, debemos enfocarnos en que podríamos establecer una cantidad de caracteres que pueden ser o alfanuméricos o numéricos. ¿Sí? ¿Por qué también hacer referencia a esto?
Porque cuando yo tenga datos numéricos son los datos que yo puedo graficar. Si son datos alfanuméricos, posiblemente van a ser datos que van a quedarse en ese espacio sin que yo pueda graficarlos. ¿Sí? Entonces, eso también tengo que ir revisando. Yo puedo graficar solamente datos numéricos, solamente datos que me vaya a representar cantidad, ¿ya? Entonces, esas cosas son las que debemos ir considerando y debemos ir tomando en cuenta. ¿Sí? ¿Tal vez alguna inquietud de esta parte? No, Licen, disculpe. Dice una compañera que está en sala de espera que se le ha salido de la clase y que ahorita ya no puede ingresar. Si ingresan con el mismo correo no tienen problema. Pueden entrar y salir las veces que sean necesarias. Eso me dan informando para una próxima ocasión. Ya. Bien. Entonces, nosotros vamos en estos momentos a hacer trabajos a nivel de tablas. Sí. Cuando yo hablo en trabajos a nivel de tablas, debo considerar de que en todos los casos vamos a tener la misma cantidad de filas y columnas. Dentro de lo que yo desarrolle, dentro de lo que yo realice, debo estar claro que todos los espacios que voy a tener van a ser espacios que deben ser llenados en todos los casos. ¿Sí? Recuerden, filas y columnas. Bien. ¿Cómo yo inserto una tabla? Esa es la parte inicial que vamos a ver. Tal vez en algunos casos ya lo conocemos, en algunos casos posiblemente ya lo hemos trabajado. Pero siempre debemos identificar el qué hacer. ¿Sí? Me voy hacia la cinta de opciones de insertar. Acá en insertar tengo tabla. Y yo debo ir graficando la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Ahora, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere siempre que la cantidad más amplia que voy a tener sea la cantidad de filas. Sí, yo puedo organizar una tabla a nivel de filas y columnas y sin ningún tipo de inconveniente. Pero se sugiere que si voy a tener más filas o voy a tener una cantidad mucho mayor perdón, en un rango, sí, en un parámetro, a eso le considere yo como una fila. ¿Ya? Entonces, haciendo ese conteo, yo voy a desarrollar esta tabla. ¿Sí? ¿Qué más se sugiere? Se sugiere siempre que la parte superior sea la que encargada de darme los títulos de cada uno de los datos que yo voy a utilizar. ¿Sí? Y cuando yo hablo de títulos es porque tengo muy bien referido el tipo de tabla que voy a utilizar o que voy a desarrollar. Bien. Entonces, en estos momentos vamos a definir una tabla, ¿sí? Una tabla relativamente pequeña, una tabla sencilla, pero que me ayude a identificar algo. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que podría ser un ejemplo para empezar a trabajar en esto? Tal vez el peso de ciertos niños.
Ya podríamos hablar de datos de niños. Por ejemplo, dicen, podríamos hacer solo con dos de estos nomás, no de cuatro. Por ejemplo, en el un lado iría lo que es el número de niños y en el lado iría el peso. Por ejemplo, digamos, en la primera línea iría 3 niños tuvieron cantidad de peso. Otros 5 niños tuvieron otra cantidad de peso. Entonces así sería un ejemplo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de tablas, en primera instancia hablamos de datos desagregados. Sí, yo no puedo hablar de datos todavía agrupados o asociados. Sí, entonces voy a hablar de datos por separado. Por ese motivo, si voy a hablar de niños, si voy a hablar de peso, entonces posiblemente voy a hablar de cédula de ciudadanía, de los nombres, de los apellidos y del peso. Y con eso estoy teniendo información necesaria. Sí. Si de pronto van a ser datos un poco más más pequeños o menos cantidad de datos, posiblemente yo no necesite ni siquiera insertar una tabla. Sí. Todo debe depender también de nuestro análisis. En primera instancia, perdón, si vamos a o debemos identificar el trabajo que nosotros vamos a ir desarrollando dentro de este proceso, ¿ya? Y a eso refiere el hecho de que realicemos, de que enfoquemos esta parte de tablas, ¿sí? Así que ese es uno de los aspectos importantes en lo que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Bien. Por favor, me esperan un segundito. A ver, chicos, por favor, recuerden la hora de ingreso. Si vamos a pasarnos de las 16:05, ya no vamos a poder ingresar, ¿sí? Me dan un segundo, por favor. Bien, entonces, dentro de todo este proceso, vamos a empezar en el trabajo con esta parte de tablas, sí, enfocándonos en desarrollos que nosotros deberíamos o podríamos ir considerando o ir tomando en cuenta. Lo primero, como se les dice, como se especifica, vamos a generar una primera
una primera fila que va a ser de encabezado. ¿Sí? Puedo hacerlo de forma manual, puedo hacerlo con asistente. En primera instancia lo vamos a definir de forma manual. ¿Sí? Voy a marcar todas las celdas de la primera fila, y todas estas celdas yo les voy a cambiar de atributos. Ejemplo, le pongo negrilla, digo que van a ser centrado, posiblemente que tengan un poco más de tamaño. ¿Sí? Si es que deseo, le puedo ir generando algún otro tipo de ¿cómo se llama? De color o atributo dentro de esto. Recuerden, este tipo de información en primera instancia nosotros lo vamos a ir desarrollando en relación a nuestro criterio. Pero si yo voy a hacer dentro de una publicación o voy a trabajarlo ya de una manera mucho más académica, la sugerencia va a ser que lo dejemos, posiblemente solo se le cambie el atributo a nivel de negrita y a nivel de colores. ¿Sí? Si les hago una consulta, ¿qué me dirían ustedes? ¿El número de cédula, qué tipo de dato es? ¿Numérico o alfanumérico? ¿Y por qué? Numérico, solo numérico. ¿Numérico? ¿Alguien que tenga algún otro criterio? Sí. Alfanumérico por el guioncito. Vamos a considerar que son solamente 10 dígitos. Lisa, solo es numérico porque en el número de cédula no entra ninguna letra. Ya. ¿Todos estaríamos de acuerdo de que es numérico? Sí, profe. Ya. Si yo les pregunto el número de teléfono o el número de celular, ¿qué tipo de dato es? ¿Numérico o alfanumérico? Numérico. ¿Numérico? Alfanumérico, dicen, porque ahí sí ya entra, por ejemplo, si yo paso el número a otra persona, siempre va con un signo, que en este caso vendría a ser el más, o con los, ¿cómo se llaman? Corchetes, creo que se llaman, cuando se pone algún número de otra ciudad. Ya, pero recuérdate, eso me parece como una forma de, más que todo una forma de visualización, no interfiere mucho, internamente lo maneja de otra manera. Dicen, creo que sería decimales en una variable si no se usa posiciones de decimales, sin embargo las operaciones con decimales de números son alfanuméricos. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros debemos definir un dato numérico o alfanumérico? Y recuerden, esto de aquí luego nos sirve también para la parte o para la fase de hoja de cálculo. ¿Sí? Un valor o un dato va a ser de tipo numérico, a más de que consten solo números dentro de su configuración, porque necesariamente se puede realizar algún tipo de cálculo y esos valores me entregan información que puede ser interpretada. Les pregunto, ¿qué tipo de operación yo podría hacer con un número de teléfono? Perdón, con un número de teléfono celular.
repetir lo que dijo? ¿En qué sentido la repetición? En la pregunta que hizo. La pregunta. Ya. Si yo tengo un grupo de números de teléfono celular, ¿qué tipo de operación podría yo hacer con este tipo de datos? Pues se podría hacer la telefonía móvil. No, pero ¿qué tipo de operación ya dentro de una tabla o dentro de la información que yo quiero establecer? Podría Cuantitativo. A ver, pero ¿qué tipo de operación, qué tipo de información me puede entregar al momento que yo realice alguna operación con un número de teléfono celular? Un número de contacto, una base de datos. ¿Pero eso me entrega algún tipo de información? ¿O es un almacenamiento como el que yo lo estaría realizando en estos momentos? Depende, porque por ejemplo, si usted va a hacer si usted lo pone como para hacer una correspondencia, para hacer una carta o ese tipo de cosas, esa base de datos sale de manera automática en los documentos que uno así lo requiera, de acuerdo a lo que necesita uno. Claro, a ver, pero yo me estoy refiriendo a qué tipo de operación aritmética o matemática dentro de este trabajo con números de teléfono y que me entregue un resultado positivo o un resultado que realmente me permite interpretar algo. Ejemplo, de las estaturas, ¿sí? Yo puedo obtener el promedio y el promedio de estatura sí me va a entregar un valor referencial y ese valor referencial va a ser válido para cualquier tipo de gestión que yo realice, ¿sí? En cambio, con un número de teléfono yo podría desarrollar algo similar. No, profe, yo creo que no. No, Lisa. Ya. Entonces la pregunta nuevamente cae. Sí. El número de teléfono, ¿qué tipo de dato es? ¿Numérico o alfanumérico? Alfanumérico. Ya. A ver, recordemos nuevamente. Los datos numéricos van a tener la siguiente característica específica. ¿Sí? Que se puedan procesar, pero dentro de ese procesamiento me debe entregar una información que sea válida. No solamente que se lo pueda hacer, sino que sea válida. Sí, porque en algún momento me decían, pero yo sí puedo sacar el promedio de los números telefónicos. Yo no digo que no, sí se lo puede hacer. ¿Qué tipo de información me entrega ese promedio? ¿En qué lo puedo utilizar? ¿Es útil? Sí, entonces Sí eso... es útil, profe. ¿Sí es útil, dicen? Yo digo que sí, porque sí es útil, porque, a ver, por ejemplo, nosotros en el colegio llenamos un documento así con los números de contacto, números de cédula y todo de los representantes de los estudiantes. En ese caso, a mí esa información me sirve para ver cuántos de los representantes o cuántos de mis estudiantes tienen los datos llenos y completos. Entonces, tal vez por ese lado vaya su pregunta. No, no precisamente. La pregunta va en el sentido de ¿qué gano yo obteniendo el promedio de los números de celular? ¿O qué más puedo hacer si yo obtengo la sumatoria de los números de cédula? ¿Me entregaría algún tipo de información útil? No, bro.
Yo tengo lo entendido que al sumar los números de cédula, dependiendo los últimos dígitos, es al año que corresponde. A ver, nosotros podríamos hacer cálculos, porque se los puede hacer, pero específicamente con los dígitos de los números de cédula. No con el valor de la cédula como tal. Es decir, mira, mi número de cédula es 1802774941. Ya. ¿Qué hago yo sumando todos los números de cédula o de pronto obteniendo un promedio del número de cédula o cualquier cosa que se le parezca? ¿Me entrega una información útil? Probablemente sí. ¿Seguros? ¿Creen ustedes que puede servir de algo hacer algún tipo de operación de esa característica? Yo creo que no, Lice. Básicamente es no. La respuesta es no. Sino que de pronto por ahí, si alguien discrepa, la idea sería buscar en qué momento podemos optar por ese tipo de información. Sí, aunque les puedo asegurar que no sirve de nada. Realmente no nos va a servir de nada el que yo tenga, no sé, se me ocurre la sumatoria de los números de cédula. No me entrega ningún tipo de información que sea útil para nada. Ya. Cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, debemos entender bien cuándo es un valor numérico y un valor alfanumérico. ¿Por qué? Posiblemente dentro del Word nosotros no realizamos ningún tipo de configuración. Pero en hoja de cálculo, en Excel, sí se realizan configuraciones. Entonces, bajo esa dinámica, siempre debemos estar preparados al momento de decir, a ver, este valor es numérico por este motivo, o este valor es alfanumérico por este motivo de acá. ¿Sí? En otras palabras, se entendería que lo que nos está explicando es alfanumérico porque va marcado cada uno de los, con cada letra del alfabeto va marcado un número. ¿Por esa razón es? No. A ver. Los valores son numéricos o alfanuméricos porque yo puedo desarrollar operaciones aritméticas con ellos y me entregan información razonable. Por ese motivo son numéricos o alfanuméricos. ¿Sí? Yo no puedo, bajo ninguna otra circunstancia, hablar de los tipos de valores. Es más, existen ciertos tipos de sistemas de numeración que utilizan letras. Si hay ese tipo de sistemas de numeración. El asunto es que dentro de nuestro trabajo no lo vamos a hacer, ¿ya? Pero a nivel de referir a datos que sean numéricos, vamos a hacer o considerar siempre que sean datos que me entregan dentro de su procesamiento algo importante, algo válido, algo que ayude a la perdón, que ayude al procesamiento de la información, que me indique algo con esos valores que yo estoy obteniendo. Perdón. Bien. A ver, ejemplos de valores numéricos, ¿sí? Y que se les considera como numéricos, más que todo eso. La edad. ¿Por qué? Porque si yo en estos momentos me pongo a hacer una referencia de edad en relación al curso, puedo obtener un promedio y de acuerdo al promedio yo puedo decir, a ver, acá necesito otro tipo de
de trabajo metodológico, enfocado hacia la pedagogía o enfocado hacia la andragogía. Sí, la estatura, muy bien, me puede servir porque al final de cuentas vamos a sacar mi selección de básquet. Y esa selección de básquet debe tener una altura que me ayude a hacer cierto tipo de referencia. ¿Qué más les podría poner como ejemplo? Sí, la talla del pie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo sí puedo realizar cálculos para generar cierto tipo de estándares. Digamos, vamos a hacer una alfombra donde los niños puedan colocar sus pies dentro de cierto tipo de figuras, con texturas. Entonces, yo puedo sacar el valor máximo de pie y en base a ese puedo generar cierto tipo de molde. ¿Sí? Ahí yo estoy hablando de valores numéricos. Ahora, yo con el número de cédula va a ser un valor descriptivo nominal que no me va a permitir hacer nada más que incluir el número de cédula. Algo similar al nombre y apellido. Sí, yo no puedo sumar la cantidad de letras que tenga mi nombre para realizar algún tipo de cálculo valedero. Entonces, bajo ese tipo de perspectivas debemos enfocarnos en datos numéricos o alfanuméricos. ¿Ya? ¿Sí estamos? Sí, profe. Listo. Bien, como les decía, en estos momentos o en este instante específico posiblemente no veamos mayor relevancia, pero sí nos vamos a topar con lo mismo cuando veamos en hoja de cálculo. ¿Ya? Entonces, en cédula yo voy llenando los datos que son los nombres y los apellidos adecuados. Sí. Listo. ¿Ya? Y así voy a ir llenando cada uno de los datos que yo voy teniendo. Cada uno de estos datos, cada una de estas filas, se las va a conocer como registro. ¿Ya? Y cuando yo hablo de tablas, cuando yo me enfoco en el desarrollo de tablas, es porque voy a tener una cantidad de registros. ¿Sí? No es muy aconsejable, o casi nada aconsejable, de que yo utilice una tabla cuando voy a tener un solo registro. No es lo aconsejable. Si yo tengo dos o más, las tablas son bienvenidas dentro de este espacio. ¿Sí? Bien. Al momento de estar dentro de una tabla se me van a generar dos cintas adicionales en el menú. La una que tiene que ver con el diseño y yo puedo ir revisando diferentes formas. ¿Sí? Selecciono una, miren, esta no es la más aconsejable porque mi costado izquierdo me representa valor. ¿Sí? ¿Ya? Y puedo ir cambiando los atributos de la tabla. Luego de eso tengo disposición. Y dentro de las cosas que más vamos a utilizar en este espacio, puede ser la alineación dentro de la tabla. ¿Sí? Las direcciones del texto, bueno, todo lo que tiene que ver con alineación y todo lo demás. Si yo le doy un clic secundario sobre una celda, me va a aparecer un menú. Sí, primero el menú contextual y luego de eso también un menú pop-up que me va a ayudar al trabajo. Sí, yo puedo ir insertando filas, dice insertar arriba, insertar debajo. Puedo insertar columnas, insertar a la izquierda o insertar a la derecha. ¿Ya? Yo inserto una columna. ¿Cuál es la ventaja de tener un diseño predefinido? Automáticamente me va trabajando con el mismo diseño base. Si yo desarrollaría un diseño de forma manual, este diseño ya lo vamos a ver modificado si lo hago de esa manera. ¿Sí?
No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, profe. Listo. Bien. Ahora, ¿qué más puedo ir realizando dentro de esta fase de tabla? Sí, recordar que cada tabla debe ir teniendo su nombre, ¿ya? No es cuestión solamente de que voy realizando la tabla y ya está, sino que cada tabla debe ir numerada. Por ejemplo, tabla 01 y el nombre de estos, ¿sí? Por ejemplo, datos personales, y se recomienda también la fuente, es decir, de dónde estoy obteniendo estos datos, ¿ya? Si es que son datos propios, datos creados o generados por el desarrollador, puedo ponerle fuente el investigador o fuente del estudiante, ¿sí? Y eso va a hacer referencia a mi persona. Si es que es grupo, fuente, grupo estudiantil, grupo investigador, como dependiendo qué tipo de trabajo estemos desarrollando. Bien. Ahora, dentro de todo este espacio, sí, debo ir enfocándome en que existen algunas utilidades también dentro de esta parte. Por decirles, yo copié cierto tipo de datos, ¿ya? Digo 1802, sí, mi número de cédula. Doy un tab, digo Alex, doy un tab, digo Valareso. ¿Ya? Presiono un enter. Sí, doy otro no, estoy ingresando valores o estoy, más bien dicho, dando cierto tipo de valores, ¿ya? Y después me dicen, no, pero no debías hacerlo así, debía ir en tabla, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, marcar este texto, pero siempre y cuando tenga alguna forma de separación y que no sean precisamente los espacios, ¿sí? Me voy hacia insertar tabla, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí me aparece bloqueado porque está marcado este valor. Y digo convertir texto en tabla. Esta es una de las utilidades y funcionalidades que tengo a nivel de hoja de cálculo, ¿ya? Digo número de columnas, me aparecen 4, ¿sí? Está el número de cédula, el nombre, el apellido y estos datos. El número de filas en este caso me da 3, ¿sí? El ancho dice fijo. ¿Y cuál va a ser la forma de separar el texto? Tabulaciones, ¿ya? Puedo hacerle lo mismo con punto y coma. En algunas ocasiones yo puedo tener datos de ese tipo, ¿sí? Y automáticamente ya me aparece la tabla creada. ¿Sí le observaron? Sí, Lice. Ya. Sí, Lice. Listo. Espérenme un segundito que...
Bien. A ver. Entonces, estas son formas que yo tengo también para trabajar a nivel de tablas. Sí. Recuerden, en ocasiones posiblemente yo no necesite la tabla. Ya. Y cuando trato de eliminar, puede quedarme la tabla visible. Es mucho más práctico sobre la tabla, en este espacio, le marcamos, digo eliminar, y puedo, así como inserto filas, columnas, o eliminar filas, columnas o celdas, puedo hacer el eliminar tabla. Dentro de la tabla como tal, ¿sí? Algo que no se recomienda, pero en ocasiones puede ser algo útil, está esta parte de dibujar tabla. ¿Para qué me puede servir? Yo puedo ir dividiendo cierto tipo de celdas dentro de este proceso de tabla. Como les digo, no es tan recomendable, no es tan útil, pero al final de cuentas por ahí puede funcionar. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos en la fase de tablas. Entonces, ya estamos próximos para tomarnos el receso respectivo, y luego de eso voy a pedir que algún compañero o compañera vaya haciendo el ejemplo y el manejo en esta parte de tabla al momento que regresemos. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Ninguna, Inge. Listo. Nos vamos a tomar unos minutitos. A las 17 horas estamos por acá, ¿ya? Ya, profe. Gracias.
Chicas, ¿están ahí? Sí. Sí, le hice. Listo. ¿Quién está con computador como para que me ayude? Yo hice. Ya, a ver, Yo Fernanda, igual hice. por favor. Fernanda nos va a colaborar hoy, ¿ya? Gracias. Listo, Inge. Ya, a ver. Vamos hacia el Word, Fernanda, por favor. Listo, a ver. Ya. Pero hoy, a ver, necesito que... Tú estás con una información, ¿sí? Ponte la información que sea Sí. menos las que tenemos ahí. ¿Tabla de Creo qué una me nueva. presentarías?
Podría ser de los datos de los datos personales de los empleados de una fábrica. Ya no datos personales, porque eso ya está. Podría ser de... A ver, no, necesito que lo hagas. Sí, me dices, a ver, yo tengo esta información y voy Creo a... la tabla. Ajá. ¿Cuántas filas, cuántas columnas? De lo que tú crees conveniente. Ya podemos colocar sobre... perdón. Compras, tal vez, las compras para... A para ver, la alacena, hazlo, por ejemplo. hazlo. Ya, Ya. te vas poniendo los títulos que son y ya está. Costo, Angie, costo. Ah, qué avisa. Costo, valor. Nada más. Ya listo. Ya. Ya. Entonces ahí ya tenemos espacio. Ahora digo, que se te olvidó algo. Sí. No sé qué se te olvidaría. ¿Cómo insertas una celda? Una columna. Columna aquí, clic derecho y insertar columna, sea a la derecha o sea a la izquierda. Ya. A ver, insértala. Perfecto. Y ya. Ya, está. Fernanda, gracias. Ya. Ya. ¿Le sigo llenando los datos? No, ya esa partecita nomás, sí. Gracias, Fernanda. Ya. Bien, ¿quién más me ayuda? No me dirán que ya no hay más ejemplos de tablas. Listen, podría ser porcentaje de edad. A ver, porcentaje de Profe, ¿yo edad no puedo? podríamos. No. Yo. Podría ser un horario de clases. A ver, Isabel, ayúdame con el horario de clase. Presento. Claro. Ya le presento. Isabel, y bueno, y para todos. La hora, ¿qué tipo de dato es? ¿Numérico o alfanumérico? ¿Por qué? Alfanumérico, ¿Por qué? porque esa parte no la entendí muy bien, Liz. Porque no La verdad. necesitamos hacer un cálculo, Lucy. Más allá de no necesitar hacer un cálculo, si yo realizo un cálculo con lo que estamos enfocando, no me va a representar nada. ¿Sí? Por lo general, el ¿cómo se llama?
Ya, por lo general, la hora es un tipo de dato numérico, o la fecha es un tipo de dato numérico. ¿Por qué? Porque yo sí puedo calcular tiempo, digamos, voy a, voy a realizar alguna tabla que me enfoque tiempos de cocción, por poner un ejemplo, ¿ya? Y de acuerdo a valores ingresados, yo puedo hacer ese cálculo. Entonces, al final de cuentas, la hora es considerado numérico. La fecha, yo ingreso la fecha de hoy, la fecha de nacimiento y puedo calcular la edad actual. Es de tipo numérico. Pero en este caso específico, yo a la hora tranquilamente le puedo tomar como un tipo de dato alfanumérico, porque no voy a desarrollar nada. Sí, no voy a enfocar ningún tipo de cálculo dentro de este proceso. Sí, perdón. ¿Sí, Isabel, o no? Sí, profe. Sí, parece. Tenga la bondad. Yo no entendí ya nada. Eso es bueno. A ver, cuéntame, ¿cuál es la inquietud? Numérico, o sea, ¿cuál es la diferencia de numérico y alfanumérico? Primerito, porque si no entiendo cuál es la diferencia del uno con el otro, pues no estoy en nada. Ya, perfecto. El numérico justamente me va a enfocar a cantidad. Sí, el numérico en todos los casos me va a enfocar a cantidad. ¿Ya? Cantidad de algo. Siempre me va a enfocar a cantidad. El alfanumérico es un dato que puede contener números, letras, signos especiales, pero no me enfoca a cantidad. Específicamente no me va a enfocar a cantidad. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, bajo esa directriz, sí, perdón, yo puedo tener datos que van a contener solo números, pero al final de cuentas van a ser considerados como datos alfanuméricos. Ejemplo, número de cédula. ¿Por qué? Porque el número de cédula, por más que yo quiera hacer algún tipo de cálculo, cosas que se le parezca, ese cálculo no me va a representar nada. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener datos que van a estar integrados solo por números, pero no me pueden representar mayor cosa. No sé si ahí estamos, María, o no. Ahí sí ya entendí, muchas gracias. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, profe, sí, ya lo entendí yo también. ya. La idea, bueno, no nos vamos a encontrar casi muchos casos de datos que sean solamente integrados por números y que sean de tipo alfanumérico. Por lo general, un dato que tenga números va a ser numérico, por lo general. Sí. De ahí los nombres, apellidos, direcciones, ¿qué más podríamos tener como una forma de referencia así de manera directa? Digamos, color, cosas así, van a ser datos alfanuméricos. ¿Sí? Bien. ¿Puedo dejar de presentar, Licen? Ya, listo, Isabel. Nosotros ahí ya podríamos ver otra forma de tabla que está enfocada o que está desarrollada específicamente para la parte de un horario. Sí, es decir, esta aplicación de tablas nos va a llevar a un sinnúmero de posibilidades. ¿Cuándo yo no enfocarme hacia una tabla? ¿Cuándo no debería enfocarme hacia una presentación que tenga que ver con tabla? Sí, debo ser algo cuidadoso en esa parte, específicamente porque
La tabla, como ustedes ven, son datos cortos. Si yo voy a desarrollar algo con datos largos, como que no estoy actuando de la manera más adecuada posible en relación a utilización de tablas como tal. ¿Ya? Listo. Voy a reanudar yo la presentación porque esto de las tablas es parte uno de lo que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Ya. ¿Qué más puedo insertar como objetos? ¿Sí? Otra de las cosas que puedo insertar es un gráfico. El gráfico debe estar claro que para nosotros va a representar un conjunto de valores numéricos que van a ser comparados de forma visual. No va a ser comparado desde un aspecto de tabla, sino a nivel de cierto tipo de formas. ¿Sí? En este caso voy a utilizar la parte de barras. ¿Ya? ¿Por qué yo hago estas comparaciones? Porque justamente me deben llevar a establecer cierto tipo de parámetros que me ayuden o ayuden dentro de una presentación a, a identificar qué nomás nosotros podemos tener. Lo primero, cuando yo inserte un gráfico, voy a tener este tipo de valores predefinidos que yo puedo cambiarles. Sí. Ejemplo, digo calificación 01, digo calificación 02 y digo calificación promedio. ¿Ya? Apa. Sí. Y automáticamente en el gráfico se va cambiando. Digo estudiante 01 y así voy caramba. Le voy a cambiar los nombres. Listo. Y esto también ya está. Y digamos que estas sí son las calificaciones para no demorarme más. ¿Ya? Yo puedo modificar el título del gráfico. ¿Sí? Y voy a obtener este tipo de formas. ¿Ya? ¿Por qué motivo un gráfico y no una tabla? ¿Quién me podría ayudar? Recuerden que dentro del gráfico o la tabla yo podría estar trabajando en lo mismo. ¿Por qué motivo utilizar un gráfico y no una tabla? Para saber en qué nivel está el rendimiento. Al final de cuentas tú puedes obtener en los dos casos lo mismo. Sí, porque en una tabla tú también vas a ir viendo los valores. Pero ¿cuál va a ser la ventaja posiblemente de hacer un gráfico y no presentar una tabla? Porque en el gráfico se ve los colores y como que captamos más rápido la información. Creo que en la tabla sería, porque diré, en el gráfico o diagrama de barras es para que cada dato represente mediante una barra cuya altura indique la frecuencia. Claro, a ver, pero ¿por qué motivo no presentar la tabla y presento el gráfico? Es la pregunta. Porque los dos son válidos. Por aquí ya alguien ya me lo dijo, sino que bueno, por responder las otras preguntas.
Licen, Porque tal no vez sé porque queremos exponer los datos de manera gráfica, quizás, para poder dar a conocer mucho más los datos, pero de manera gráfica. Hace un momento alguien me dijo en relación hacia la parte visual y tiene que ver netamente con eso. Sí. Muy bien, Lice. Un gráfico puede ayudar mucho desde un aspecto de trabajo menos forzado, si cabe el término, más que todo cuando yo hago algún tipo de presentación. Sí. Si yo voy a entregar un reporte, voy a entregar un informe, posiblemente le entrego por medio de una tabla y no pasa nada. Pero en cambio, si yo estoy realizando una presentación, estoy utilizando un proyector, es más recomendable el trabajar con el gráfico, justamente por su carácter visual. Es más fácil de leer en torno a los datos presentados. ¿Sí? Por eso se recomienda que también se vayan utilizando, ¿cómo se llama? Se vayan utilizando este tipo de recursos dentro de los procesos educativos como tal. Listen, esto entraría inclusive en el ámbito normal, donde que, por ejemplo, cuando vemos un producto, se nos enseñaba hace algún tiempo sobre el semáforo alimenticio. Ya. Muchos no saben, de pronto hay personas que no saben leer ni escribir, pero simplemente por los colores que viene nos guiamos. En algunos casos puede ser así. No te podría decir en todos, pero sí tiene que ver con ese carácter didáctico en relación hacia el comunicar algo. Sí. Recomiendan las personas que trabajan bastante con esta parte de cifras, que cuando se tiene un exceso en cifras que presentar, la recomendación es directamente lanzarle a un gráfico. ¿Por qué? Porque el gráfico no te va a ayudar a divagar mucho y simplemente, en este caso, el gráfico de barras te va a indicar cuál es el más alto, cuál es el más bajo, y si es que hay un empate técnico también te lo va a visualizar. Sí. Ejemplos. Voy a modificar los datos. Sí. Digamos. En el primer caso digo tiene 3.5, en el otro tiene 3.4 y en el otro 3.6. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos solo en el primer caso, al final no existe una variación considerable, ¿ya? En el primer caso. Y con eso yo ya puedo decir de que ha mantenido un estándar básico, se me ocurre. Sí. Si nosotros nos fijamos en los otros casos, sí puedo dar cierto tipo de apreciación. En el segundo caso tenemos un valor que se dispara totalmente en relación a los otros dos, ¿sí? Que es la calificación 0.2, ¿ya? En el tercer caso hay dos valores que se disparan y uno que se queda, y lo mismo pasa en la parte final. Entonces, cuando yo tengo una cantidad de datos, por decirles, tengo 4 estudiantes y estos 4 estudiantes van a tener 3 calificaciones, y yo quiero presentar eso en pantalla, quiero presentarlo a nivel de un proyector, vamos a tener inconvenientes para que mi público lector lo revise. Pero si yo le muestro en gráfico, va a ser menos complejo de ir identificando este tipo de situaciones dentro del proceso. ¿Sí? Se podría inclusive esto hacer cuando hay una elección para ir haciéndolo en barras y no hay números, ¿verdad? A ver, cuando hay elecciones, si ustedes se fijan, por lo general cuando nosotros hablamos de elecciones, se habla más de gráficos de pastel. ¿Por qué? Porque en una elección yo tengo que llegar a un 100%, no importa qué candidato gane, no importa quién vaya segundo, quién vaya tercero.
La suma de todos los candidatos me lleva al 100%. ¿Sí? Cuando nosotros desarrollamos este tipo de cosas, debemos comprender que los gráficos de porcentaje pueden ser todos válidos. ¿Sí? Pero cuando yo estoy hablando de datos nominales, como por ejemplo calificaciones, voy a hablar de datos nominales como por ejemplo edades, voy a hablar de datos nominales como por ejemplo estatura. Sí, cuando hablo de datos nominales no debo bajo ninguna circunstancia utilizar un diagrama de pastel. Ahí me sirve mucho esto de barras. Hay que tener mucho cuidado con el manejo. Eso ya lo veremos tal vez un poco más profundo cuando revisemos hoja de cálculo, pero siempre es bueno que vayamos considerando este tipo de cosas. Sí, vamos a trabajar en graficar bien también. No es cuestión solamente de graficar por graficar o tener una tabla por tener una tabla. Recordemos, si la tabla va a tener datos solo alfanuméricos, listo. No va a existir ningún gráfico ahí. Pero si dentro de mi tabla yo puedo tener algunos datos numéricos y que pueden ser comparados entre los diversos registros, el gráfico es lo más adecuado. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Inge. Ya. Dentro de esto, miren, ejemplos ya más cercanos a ustedes. Yo voy a trabajar con un grupo de niños, ¿ya? ¿Cuántas áreas los niños trabajan? 4 áreas. 4 áreas, dice. Con 4 áreas, ¿cierto? Por lo general, sin desagregarles, sino de manera general. Hablamos del aspecto social, hablamos de la parte cognitiva, hablamos del área motriz y hablamos del área del lenguaje. ¿Ya? Tengo 4 áreas. Perfecto. Entonces, yo voy a hacer una comparación de niño por niño en su desarrollo en cada una de las áreas. Y simple, yo puedo hacer un gráfico de cada uno de los niños de una sola columna que me vaya enfocando cómo está. Sí, posiblemente en la una esté óptimo, llegue al 100% de acuerdo a su edad, en la segunda posiblemente no, y así, ¿ya? Pero como cada una se debe valorar de diferente manera y se lo debe realizar en función a un máximo alcanzar, esos datos son nominales, barras. ¿Sí? Si yo voy a hacer un ponderado de todo mi grupo de niños, ¿sí? Y digo que el promedio en el área de lenguaje es tanto, social tanto y así, barras, ¿ya? Pero si yo quiero hacer una comprobación o quiero hacer una valoración de cuántos niños han alcanzado el registro más alto, más cuántos niños están en un rango medio y cuántos niños posiblemente están fuera del rango, ahí sí puedo hacer un pastel, pero específicamente ahí. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos los niños me da el 100%. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros vayamos identificando esto. ¿Sí? Yo voy a hacer un informe para la persona que está encargada de la institución donde estoy laborando. Voy a hacer un informe porque me lo pide la gente del MIES que está hecho cargo de la parte de desarrollo infantil. Voy a hacer un informe para los padres de familia que están dentro de este trabajo. Sí, entonces yo puedo ir utilizando todo este tipo de gráficos de acuerdo a cómo vayamos trabajando, vayamos laborando. ¿Ya?
Listo, chicos, preguntas. Ninguna, creo. Dicen, Dime. dicen, ayúdame cómo le puedo ver la barra de la calificación. Perdón. ¿Me ayuda si me podría decir cómo le puedo virar la barra de la calificación, por favor? ¿De qué calificación? Espérame un momentito. ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir pantalla? Dicen está compartiendo usted. Ah, discúlpame. Ya, ¿puedes compartir pantalla? Sí, ahora sí puedo. Ah, ya, es el tipo de gráfico. Mira, dale un clic derecho sobre el gráfico. Sí. Cambia tipo de gráfico. Ya. Entonces, tú tienes un gráfico que se llama de barras. Selecciona el de columnas. Listo, aceptar. Ya, es el tipo de gráfico. El de barras nos va a aparecer en horizontal y el de columnas nos va a aparecer en vertical. Ya, gracias, dicen, esa era nomás mi duda. Listo. ¿Ya? Bien. Ahora, fijarás en lo siguiente. Voy a copiarle esto, ¿sí? Voy a hacer un pegado especial. Y le voy a elegir como mapa de bits. Listo. Esto de acá, si le doy un doble clic, no me va a aparecer nada más, porque es una imagen. Y esto de acá es un gráfico. Sí, es decir, en este de aquí le doy doble clic. Fijémonos en la parte superior, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Acá no tengo mayor cosa. ¿Cuál será la diferencia entre una imagen y un gráfico? Al gráfico le podemos modificar, a la imagen ya no, porque ya no nos permite hacer modificaciones. Ya. Si vamos a una definición un poquito más técnica. Dicen, creo que las imágenes prediseñadas proceden de las libres de Word, están organizadas por temas y estas imágenes están construidas utilizando vectores, lo que permite hacerles más grandes o pequeñas sin pérdida de resolución. Y los gráficos, ya como dijo mi compañera, son creadas con las herramientas de Word y también son imágenes vectoriales. Ya, a ver. Lo primero que vamos a establecer es que un gráfico es dinámico. ¿En qué sentido dinámico? En que yo cambio un valor y automáticamente puede modificarse lo que está graficando, ¿sí? Es dinámico, netamente dinámico. En cambio, una imagen es estática. ¿A qué me refiero con esto de estática? ¿Ya? Me voy a referir específicamente a que, perdón, una imagen, lo único que yo puedo hacer es cambiarle el brillo y no puedo hacerle más, ¿ya? Ese viene a ser vienen a ser las diferencias básicas
entre un gráfico y una imagen. La imagen es estática, totalmente estática. El gráfico viene a ser dinámico. ¿Sí? Ahora, ya dentro de algunas cosas un poco más puntuales, el gráfico yo puedo insertarlo directamente desde aquí del Word, pero también le puedo traer gráficos desde Excel. Me da esa posibilidad y trabajarlo como un objeto dinámico. Sí, en cambio, la imagen, hagan cuenta que es como una fotografía. Por ese motivo nosotros también podemos insertar imágenes, sino que en ocasiones hacemos este tipo de trabajos y se ha dado casos que me dicen, profe, pero yo no puedo modificar el color de las columnas. Sí, por poner un ejemplo, yo me vengo hacia el lado de acá, ya. A esta columna le voy a poner un color verde. Listo, y está. Es algo que yo predefino. En cambio, a esta parte de acá yo no puedo modificarle. Y me dicen, pero si estoy haciendo algo similar a lo que usted hace, pero no sé por qué motivo no me permite el cambio de color. Estamos viendo de que el uno es imagen y el otro es gráfico. Sí, en esta parte hay que tener bastante cuidado para que no nos sorprenda el momento que estemos trabajando en relación a este tipo de estructuras o de objetos que nosotros insertamos. Yo puedo insertar otro tipo de imagen, claro, pero a mí lo que me interesa más es que revisen, vean la diferencia entre un tipo de imagen, ¿sí?, y un gráfico, porque en ocasiones, como digo, me ha pasado que tenemos inconvenientes en esta parte de acá. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud, alguna duda por acá. No, Lisa. Ya. Recordarles que también podemos hacer lo siguiente, ahora netamente en relación a imágenes. ¿Sí? Recuerden, los gráficos, al ser dinámicos, yo no puedo hacer mucho en relación a cierto tipo de aspectos, pero en cambio a las imágenes sí. Yo puedo irme a insertar, digo captura, y yo puedo capturar, ¿sí? Bueno, esto es lo que estoy teniendo en estos momentos en el Google Chrome. ¿Ya? Puedo decir recorte de pantalla, y acá sí se me va a sombrear un poco y yo voy a recortar solo lo que yo deseo, y eso es lo que yo puedo insertar. Entonces acá explíqueme de nuevo esa parte, por ya va. Sí, recuerden, yo puedo insertar imágenes de distinto tipo, imágenes de distintas características. Sí, la primera, me voy a insertar, digo captura, ya, voy a capturar esta pantalla. Sí, son de las que se encuentran activas. En lugar de irme acá, a hacer impresión de pantalla, imprimir pantalla es una tecla que nosotros tenemos, y al momento que presiono imprimir pantalla, me voy hacia el Word y digo pegar pantalla. Sí, control V, y se me pega lo que yo capturé con el imprimir pantalla. Para evitar eso, sino que no me está dando dentro de la ventana posible, es esta de acá, no me está entregando. Yo puedo venir a captura y puedo capturar de las pantallas que se encuentren habilitadas. Sí. Pero también yo puedo decir captura, pero ¿saben qué? Yo no quiero todo. Yo no quiero que me aparezca todas las pestañas abiertas, por poner un ejemplo del internet. Entonces solamente quiero esto. Sí. Presioné capturar pantalla, marco lo que yo quiero capturar, y eso es lo que me va a aparecer ya dentro del Word. ¿Sí? Insertar, captura, recorte de pantalla,
y se me va la última pantalla que esté activa que no sea el Word. ¿Sí? ¿Sí, Michelle? Sí, Liz, mire. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hicieron el resto? Sí, ya lo hice. El procedimiento nomás lo hice diferente, pero a mí sí me salió. Sí, yo también ¿En qué parte hice. diferente, María? Por ejemplo, a mí no se me oscurece la pantalla, le capturo la pantalla, la pego y luego le recorto lo que necesito. Ah, ya. Sí. A ver. Yo puedo hacer ese procedimiento igual acá, ¿no? Me voy al formato de imagen, vengo, digo recortar pantalla, pero eso, ¿en qué momento lo puedo hacer? En el momento de que es imagen. ¿Sí? Yo a este gráfico de acá, bajo ningún concepto le puedo recortar, porque no es imagen. A este gráfico de acá sí puedo recortarlo porque este sí es imagen, ¿ya? Entonces, para evitarme justamente eso de recortar pantalla, pero que es válido por si acaso, yo lo único que estoy haciendo es indicarles otro procedimiento adicional al que posiblemente muchos conozcan, ¿sí? Se lo puede realizar bajo los dos principios y se lo puede realizar de manera correcta, no es problema. Dentro de alguna evaluación no se va a calificar quién utiliza estas herramientas, lo que se va a calificar es que se tenga ¿cómo se llama? El objetivo cumplido, ¿sí? Listo. Sí, entendido. Listen, yo también le pegué una imagen que encontré en mi compu y después le recorté. Claro, es dable, a ver, es que yo puedo hacer otro tipo de inserción, ¿no? Insertar, me vengo a imágenes y puedo ir desarrollando eso. Básicamente lo que vemos en estos momentos es en relación a pantallas que yo esté compartiendo, porque en ocasiones también es útil este tipo de cosas, así como es útil aprender a manejar grabadores de pantalla. Necesitamos ya obligatoriamente trabajar con ese tipo de aplicaciones, sí, con grabadores de pantalla, porque eso me va a ayudar o me va a permitir generar otro tipo de tutoriales, ya no solamente texto, sino tutoriales que estén hablados y que yo pueda ir compartiendo. ¿Sí? Dice, no se le escucha, está entrecortado su internet, creo. Sí, en algún momento se me ha ralentizado. Ya, lo que les decía, que es válido por todos los casos el desarrollarles, pero también ir considerando de que es mucho más válido que nosotros también aprendamos a utilizar herramientas que me permitan grabación de pantallas, grabación de procesos que yo pueda ir realizando, porque ya no solamente se piden informes descritos. Sí, específicamente iba por allá lo que les estaba diciendo. ¿Sí me escucharon esa parte? Ahora sí. Yo no le escuché, Alicia, ¿me puede repetir, por favor? Ya, a ver, que dentro de las herramientas que nosotros estamos utilizando, necesitamos también ya aprender a manejar capturadores de pantalla para generar videos dentro de aplicaciones que nosotros estemos utilizando. ¿Sí? Nos va a tocar en algún momento desarrollar ese tipo de cosas porque el trabajo con Excel, el trabajo con el mismo Word requiere más allá de solamente que me presenten el producto final. ¿Sí? Bien. Y ahora sí le escuché, Alicia. Listo, Michelle. Perdón. Bien. Dentro de este proceso vamos a
vamos a tener que desarrollar algunas cosas más, ¿sí? De aquí se les va a pedir el día de mañana no vamos a tener asistencia como tal. Necesito que trabajen ustedes de forma autónoma estas cosas que estamos viendo, incluido la parte de referencias bibliográficas, ¿sí? Una vez que trabajemos de eso, vamos a ver el día viernes la parte de cómo hacer los índices para tablas, de cómo hacer los índices para gráficos, de cómo ir haciendo los índices para imágenes, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar el día viernes y el día de mañana deberían hacer algún tipo de práctica libre, ¿ya? En otras palabras, lo que requeriría es que ustedes el día de mañana vayan preparando un par de tablas, vayan preparando un par de gráficos, vayan preparando un par de imágenes para en la práctica desarrollar esto que está planificado, ¿sí? Listo. Sí, Licen. Listo, entonces chicas, eso es lo que veríamos todo por este día. Cualquier inquietud, por favor, que me la digan, ya saben, por cuestión de mensaje o algo que quede claro. Perdón, Doménica. Listen, disculpe, ¿usted cuándo nos va a dar promedios del primer parcial de su materia? Michelle, ¿me puedes ayudar con la respuesta? El viernes nos va a dar las notas. Ya, Listen, gracias, es que yo no entré rápido y yo no la escuché por eso. Ya, para una próxima hay que ingresar más Gracias. rápido. Sí. Sí, Listen. Listo. Gracias. Listo, chicas. Les agradezco mucho por la atención. Nos estamos viendo de aquí la próxima clase, que sería el día viernes. Mañana, por favor, vayan preparando la información para trabajar el día viernes. ¿Sí? Gracias. Pasen bien. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Gracias, Licen. Gracias, dicen, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.